Bueno, gente, seguimos con la serie de dictaduras en Latinoamérica y les tengo que decir que el siguiente país para esta serie es Ecuador. Miren, hoy les voy a hablar de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, así como del Consejo Supremo de Gobierno, así que espero que les guste. Pero antes de hablar de este periodo de dictaduras, les voy a contar sobre algunas características de Ecuador y también un poquito de su historia. Ecuador es un país al noroeste de Sudamérica. Su capital es Quito y su ciudad más poblada es Guayaquil. Este país se ubica justo en la línea ecuatorial o el Ecuador, de ahí el nombre del país. En este país se hablan los siguientes idiomas: el español, el quechua, el shuar, entre otros. Lo que es Ecuador en su día pertenecía al Imperio Inca hasta la llegada de los españoles con Francisco Pizarro, quienes derrocaron a Atahualpa, el último emperador inca, y después Pizarro fundó Lima y después Ecuador pasó a formar parte de uno de los 4 virreinatos de España, el Virreinato del Perú, hasta el siglo XVIII, cuando fue integrado dentro del Virreinato de la Nueva Granada con el nombre de Real Audiencia de Quito. Y ya después en las independencias se convirtió en la provincia libre de Guayaquil en 1820 y en 1822 pasó a formar parte de la Gran Colombia como el Distrito del Ecuador, que conformaba los siguientes departamentos: el departamento de Guayaquil, el de Ecuador y el de Azuay. Y ya después, cuando la Gran Colombia colapsó en 1830, Ecuador se volvió un estado independiente y sus líderes posteriores serían Juan José Flores, Gabriel García Moreno, Eloy Alfaro y posteriormente José María Velasco Ibarra. Y además que tras su independencia, Ecuador se vería involucrado en una disputa territorial con su vecino Perú por los territorios que abarcaban la cuenca del Amazonas y la cordillera de los Andes, y de hecho estuvieron en guerra en 1941, y de hecho ya habían tenido guerra en el siglo XIX, y después les seguirían el conflicto del Falso Paquilla de 1981 y la guerra del Cenepa de 1995. En 1963, el presidente Carlos Julio Arosemena Monroy fue derrocado en un golpe de estado y se creó una junta militar, la cual fue criticada por prácticas autoritarias, y finalmente en 1966, ante la presión popular, la junta militar le cedió el poder a Clemente Yerovi, quien se mantuvo en el cargo hasta la instalación de una asamblea constituyente, la cual nombró a Otto Arosemena Gómez como presidente, quien después llamó a elecciones, y dichos comicios eligieron a José María Velasco Ibarra. Y este último enfrentó fuertes pugnas políticas, por lo que en junio de 1970 Velasco optó por la dictadura civil. Ahora, en 1972, Velasco se enfrentó a el Carnavalazo, que fue un golpe de estado que terminó por derrocarlo e instauró una dictadura comandada por Guillermo Rodríguez Lara. Y se ve que este último se definió políticamente como un ecuatoriano de izquierda moderada y con afanes progresistas, pero sin tendencias totalitarias. En la práctica se alineó con los Estados Unidos, cuyo gobierno dependía mucho, sobre todo en lo comercial y tecnológico. El gobierno de Rodríguez Lara se caracterizó por ser menos represor que otras dictaduras contemporáneas de la región. No se reportaron casos confirmados de desaparecidos políticos entre 1972 y 76, que fue el periodo del gobierno de Rodríguez Lara. Incluso muchos chilenos de izquierda que huían de Augusto Pinochet se exiliaron en Ecuador, especialmente entre 1973 y 1976. Después de 1972, los partidos políticos pedían un pronto retorno al orden democrático, ante lo cual Rodríguez Lara fue terminante con esta frase: "No permitiré que los partidos políticos se conviertan en tutores del gobierno". Además que se retomó la Constitución de 1945 durante el gobierno de Rodríguez Lara, pero también durante su gobierno hubo algo de represión, tampoco les voy a mentir. Apenas llegó al poder, decretó el estado de sitio y lo mantuvo vigente por cerca de 4 años, encarceló a varios periodistas que lo criticaban, entre otras cosas.
y además que su desempeño económico estuvo marcado por la bonanza petrolera y el 28 de julio de 1973 Ecuador ingresó a la OPEP, o bien por su nombre oficial que es Organización de Países Exportadores de Petróleo. En 1974, con la llegada al poder del general Augusto Pinochet en Chile, se dio inicio a una carrera armamentista entre aquel país y Perú. Esto causó preocupación en el gobierno, el cual pretendía modernizar su propio equipo bélico. Y en septiembre de 1975 hubo un intento de golpe de estado que falló. Finalmente, en enero de 1976, Guillermo Rodríguez Lara fue relevado del mando, tras lo cual su gobierno fue reemplazado por el Consejo Supremo de Gobierno, presidido por el almirante Alfredo Póveda. Se sabe que el Consejo Supremo de Gobierno asumió el poder con el objetivo de devolver el poder político a los civiles. Y además los dictadores establecieron sendas comisiones jurídicas para elaborar el camino de retorno a la democracia. Y es que el plan de retorno a la democracia consistía en someter a referéndum aprobatorio dos opciones, o una constitución nueva o el texto de 1945 pero reformado. Mediante un decreto que se hizo en diciembre de 1977 se convocó a referéndum para el 15 de enero de 1978. De los votos válidos, el 57,2% se inclinó por una nueva constitución, mientras que el 42,8% se inclinó por la constitución de 1945 reformada. Y es que el Consejo estableció que la nueva constitución entraría en vigor el día en que se posesionara el nuevo presidente de la República. Pero aunque el Consejo se fijó como meta devolver el poder a la sociedad civil, más de una vez parecía que se buscaba lo contrario. Pero bueno, entre 1978 y 1979 se celebrarían elecciones presidenciales que darían como ganador a Jaime Roldós Aguilera. Y bueno, gente, eso fue todo, espero que les haya gustado. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video.